Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Amigos, Ricardo Anaya sigue enfermo. Está grave el asunto con este calefacto a entrar a la política nacional de nuevo. Hoy viene a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero de una manera altanera, grosera, que no es o no debiera ser tolerable. ¿Por qué les digo esto, amigos? Porque él había comentado en un video anterior que no venía a oponerse a Andrés Manuel López Obrador, venía a proponer. Bueno, pues ya se le olvidó. Es muy fácil que se les olvide cualquier promesa que hacen, porque la desesperación los lleva a hacer muchas tonterías. Habla de que el presidente le está haciendo daño al país, y hoy, cambiando un poquito la estrategia, le pone emotividad a un mensaje que manda a los mexicanos. Parece ser que no entienden, que ya los conocemos, que ya sabemos quiénes son, de lo que son capaces. Recordemos que todavía era campaña presidencial y ya les estaban sacando trapitos al sol de todas las marranadas financieras que vinieron haciendo para robarse unas tierras, para agandallarse unas bodegas. Tuvieron que hacer movimientos verdaderamente extraordinarios para tratar de que se perdiera la tranza que venían haciendo él y su compinche o su socio. Bien, nada bueno nos ha dejado Ricardo Anaya. Yo recuerdo muy bien cómo criticaba a Andrés Manuel López Obrador por el hecho de que Andrés Manuel quería impulsar la actividad de Pemex, y tarado decía que para qué querían ya petróleo si en 7 años, y esto fue hace 2 años, si en 7 años ya no iba a haber más que puros carros electrónicos. Yo no los he visto. Pero además, Estados Unidos tampoco se la creyó, porque sigue produciendo grandes cantidades de petróleo y sigue comprando grandes cantidades de petróleo, cuando no está buscando beneficiarse por alguna invasión a algún país, por algún sitio a algún país, y parece ser que ellos son tontos, igual que los árabes, que siguen produciendo grandes cantidades de petróleo y que son los que determinan finalmente el precio del petróleo. Pues este señor ya traía en su agenda el hecho de dejar que muriera totalmente el petróleo mexicano, y además que se volteara a ver a los carros eléctricos. Pues bien, la realidad le ha puesto una cachetada que todavía anda mareado. ¿Qué es lo que dice este patancito, amigos? Perdón. ¿Qué es lo que nos dice este señor? Pues verán, en el marco de sus ya previstos videos anunciados tras su regreso, el controversial ex candidato presidencial por Acción Nacional Ricardo Anaya, lejos de cumplir lo prometido con aquello de dejar de atacar al gobierno y empezar a proponer
se lanzó contra la actual administración asegurando que López Obrador se está encargando de dañar al país. Es que ahorita todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador, todo les ofende, todo les duele, todo les punza. Nada menos hoy en la mañana, yo creo que alguno que otro quedaron muy dañados de sus hígados, de sus riñones, porque estuvo hablando Andrés Manuel de los compromisos que él estableció para su gobierno y cómo ha llegado al cumplimiento hasta el 95% de sus compromisos. Bueno, hasta la periodista que lo estaba cuestionando se fastidió de estar viendo cómo Andrés Manuel uno a uno les iba aclarando las situaciones para no dar oportunidades a algunos periódicos como Excelsior a que empiecen a inventar mentiras. Esta periodista parece ser que venía del Excelsior y bueno, pues lo estaba cuestionando fuertemente con respecto a la violencia. Ustedes saben que la oposición nefasta de Andrés Manuel López Obrador se ha sentado sus reales precisamente al principio en el Naim, posteriormente en el aeropuerto Felipe Ángeles, posteriormente en el feminismo, luego en las medicinas para los niños, luego en las medicinas del cáncer para las mujeres. Ahora retoma un bastión que no conocía Acción Nacional, pero que se le dieron las condiciones para apoyar al gobernador de Chihuahua, a Javier Corral, a defender, aparentemente, como dice él, a defender la soberanía nacional, a defender los derechos y los intereses generados por exgobernadores, por presidentes municipales, por productores, gandallas y demás. Y bueno, pues ahí se va el PAN como con todo. Acaba de suceder en la Ciudad de México también un problema con respecto a las damas, si se les puede llamar así, que tenían tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que salieron a la calle a golpear, a violentar, nuevamente con bombas molotov, con martillos, con aparatos de choques eléctricos y bueno, ya cualquiera dudaría, porque andan totalmente cubiertas, dudaría de que esas fueran verdaderamente mujeres. Ya no digo yo damas, amigos, porque una dama merece respeto. Estas que andan encapuchadas y violentando en las calles de la Ciudad de México con martillos y demás, no merecen ningún respeto. Ningún respeto. Están siendo pagadas por alguien y parece ser que ya Claudia Sheinbaum ya abrió la cloaca de donde viene precisamente el apoyo para estas personas. No sé si son damas o no, pero actúan igual de violento que cualquier hombre y agreden y ofenden y no tienen ningún respeto absolutamente para nada ni para nadie. Bueno, pues el PAN, como chile de todos los moles, anda también persiguiendo poder encabezar o abanderar movimientos de este tipo. Ya lo ha hecho otras veces, porque lo que quiere es estar en una posición donde los reflectores les estén dando directamente a ellos. El problema es que no es para nada bueno. Yo creo que vergüenza debería de darles poder encabezar o poder estar apoyando este tipo de movimientos. Bien, ¿qué es lo que nos dice
el patancito del ex candidato presidencial. Dice: lo más peligroso, un megalómano jamás rectifica porque cree que su estrategia es la correcta, aunque todo indique que el barco se está hundiendo. Y aquí no se trata de llevarle la contra o tratar de hacerlo enojar al presidente de la República. Esto lo digo con profunda preocupación por el daño que López Obrador le está haciendo a nuestro país, al México que López Obrador te va a dejar a ti, resaltó el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Mucho le ha de preocupar. ¿Cómo no le preocupó cuando estaban vendiendo al país? ¿Cómo no le preocupó cuando estaban queriendo acabar con la educación, con la salud, con el petróleo y con Comisión Federal de Electricidad? Ahí sí no les podía absolutamente nada, porque es parte del plan neoliberal que ellos traían y del cual él era cómplice también. Era parte del problema y sigue siendo parte del problema. Eso es lo que no se dan cuenta, de que el pueblo ya lo sabemos y de que no nos van a seguir engañando. Dice este forastero, para mí es un forastero, ni siquiera vive en México, vive en Estados Unidos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. La historia nos enseña que la extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que se traducen en catástrofes y calamidades, añadió el tal Anaya. Bueno, pues critica a Andrés Manuel López Obrador por haberse autonombrado en cabeza de la Cuarta Transformación. Critica cómo Andrés Manuel ha retomado la historia para ir marcando cada una de las transformaciones que ha venido sufriendo nuestro país. La retoma él, trata de minimizar o trata de hacer ver mal al presidente, porque él asegura que ni Hidalgo ni Morelos se dieron a la tarea de decir nunca que era la primera transformación. Creo que este señor saca totalmente de contexto histórico lo que ha venido sucediendo, lo que sucede, y Andrés Manuel lo tiene perfectamente claro. Sí se está dando un cambio en México, sin balazos, sin armas, sin violencia, sin golpes. Y quienes pretenden arrebatarle el poder a Andrés Manuel López Obrador, como son estas pseudofeministas de que hablamos, o como son estos de Frena, que agrupa a tanto loco, empezando desde su líder, esos sí ponen en riesgo al país, porque son violentos, porque están enfermos, porque no tienen un argumento válido para que la sociedad los apoye. Ellos quieren hacerlo por la fuerza, y eso va a ser muy difícil, considerando que ahorita quien tiene el apoyo del pueblo es Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, amigos, qué es lo que nos dice Anaya. Dice: lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Ya ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación, remarcó este patán. ¿Qué es lo que dice, amigos? Y ahí sí les quiero pedir que tengamos mucho cuidado, porque estos señores tratan de confundir, y a veces
lo logran. Esto es lo que dice... Hola. Antes de entrarle a la discusión de los problemas actuales, es importante hablar un poco del pasado, porque las malas decisiones de López Obrador que nos están afectando empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. A ver, ¿de dónde sacó eso de la cuarta transformación, por ejemplo? En su relato, la primera gran transformación fue la independencia de México, como resultado de una larga guerra intermitente que duró 11 años, del Grito de Hidalgo hasta 1821. Después, buena parte del siglo XIX transcurre entre fuertes pugnas, fuertes conflictos entre liberales y conservadores. La Reforma, que sería la segunda transformación, resuelve esa disputa. Afortunadamente triunfan los liberales con Benito Juárez a la cabeza y tras derrotar al imperio de Maximiliano, la República se restaura. 9 años después, Porfirio Díaz llega al poder, en el que permanece unos 30 años. Y la tercera gran transformación es la Revolución, que derroca a Porfirio Díaz. Ahí están las 3 grandes transformaciones de la narrativa gubernamental. La independencia, primera transformación; la Reforma, segunda transformación; la Revolución, tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, su llegada al poder representa ni más ni menos que la cuarta transformación. Y aquí empieza el problema. O sea, lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. Fíjate nomás. Ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las 3 transformaciones previas. Por eso en el logotipo del gobierno aparecen los personajes que López Obrador eligió de cada una de esas transformaciones. De la independencia, Hidalgo y Morelos; de la Reforma, Benito Juárez; y de la Revolución, Madero y Lázaro Cárdenas. Y quizá tú ahorita estés pensando, bueno, ¿y qué tiene de grave y de peligroso para México? ¿A mí qué más me da lo que este señor crea? Pues es que la historia nos enseña que la extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que se traducen en catástrofes y calamidades. La historia nos enseña que el gobernante megalómano no escucha, no cambia de opinión, siempre cree que tiene la razón y aún frente a la evidencia en contrario, pues siempre tiene otros datos. ¿Quién le va a venir a enseñar algo a alguien que se cree del tamaño de Hidalgo o de Benito Juárez? Y lo más peligroso, un megalómano jamás rectifica, porque cree que su estrategia es la correcta, aunque todo indique que el barco se está hundiendo. Es un poco como el loco que va en el periférico en sentido contrario y piensa que los demás son los que están equivocados. Pues todos sabemos en qué acaba eso. Y aquí no se trata de llevarle la contra o de tratar de hacerlo enojar. Esto lo digo con profunda preocupación por el daño que le está haciendo a nuestro país. Al México que López Obrador te va a dejar a ti. Eres tú quien va a pagar carísimas todas sus locuras. Es urgente que sus colaboradores dejen ya el silencio cómplice y la lambisconería, que le hagan ver sus errores y los costos que sus errores están teniendo en la vida de la gente, en la vida de quien hoy no tiene trabajo, en la vida de quien hoy no tiene ingresos, en la vida de quien hoy tiene un familiar enfermo o ya perdió a un ser querido. El momento que estamos viviendo ha sido calificado por muchos expertos como la crisis más grande de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y seguimos hablando de su impacto en el mundo de hoy. Les aseguro que de la misma manera dentro de 10, 20 o 75 años se va a seguir hablando de la forma en que esta pandemia cambió al mundo. Quienes la vivimos recordaremos las noticias al principio muy lejanas que nos llegaban de China. Recordaremos la alarmante propagación por Europa y nos recordaremos a nosotros mismos poco después encerrados en nuestras casas. Recordaremos cuando nuestros amigos y nuestros familiares perdieron su trabajo. Recordaremos la angustia cuando supimos del primer contagio entre nuestros conocidos. Y muchos sentiremos el dolor profundo de haber perdido a un ser querido.
una característica compartida por los grandes líderes de la historia, es que fueron capaces de identificar los hechos de su tiempo que en el futuro serían vistos como auténticos parteaguas. Ese es Juárez en la Reforma, Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y con grandeza supieron estar a la altura de las circunstancias. Cuando pasen los años, ¿qué recordaremos de quien en este momento crucial conducía los destinos de México? Lo que son las cosas. Quien soñaba con aparecer en los libros de historia como el gran protagonista de la Cuarta Transformación de México, sin darse cuenta, escribió para siempre su nombre en la historia, cuando al inicio de la peor crisis del siglo se dirigió a la nación para decir esto. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, o sea que nos vino esto como anillo al dedo. También recordaremos que se empeñó en dar mal ejemplo, negándose a utilizar un cubrebocas y a mantener la sana distancia. Recordaremos que se empeñó en el capricho de gastar el dinero en hacer una refinería, en lugar de ayudarte a ti cuando más lo necesitabas. Tristemente recordaremos que no estuvo a la altura del momento histórico. Pero también recordaremos lo que la pandemia nos enseñó. Habremos aprendido de lo perdido y de lo que con esfuerzo rescatamos. Recordaremos que en los peores momentos nos unió la solidaridad y que afrontamos el reto con coraje y determinación. Recordaremos que México fue más grande que la adversidad. Recordaremos, no tengo ninguna duda, y tú tampoco debes tenerla, que nos pusimos de pie y logramos salir adelante. Pues bien, amigos, yo quería que lo escucharan. No importa, él va a decir 1000 situaciones. Naturalmente, está siendo apapachado, está siendo financiado, está siendo pagado por la oligarquía nacional y en buena medida también la internacional, porque hay muchas empresas que ya estaban saboreando el que iban a comprar parte de Pemex o parte de Comisión Federal de Electricidad, o que les iban a vender cualquier otra riqueza del país. Todo eso se detuvo y naturalmente que eso les provocó mucho coraje. Están dispuestos, como el de FEMSA, a pagar lo que sea necesario con tal de que se vaya Andrés Manuel López Obrador, más ahora que se les está pidiendo que pongan la caracterización de sus productos. Recuerden, FEMSA es Coca-Cola y casi todo lo que sale de ahí es dañino para la salud. Entonces, ellos no quieren que nadie les ponga un alto. Yo creo que ya el país, con lo que estamos sabiendo, con lo que estamos entendiendo y con lo que estamos viendo como resultado de la pandemia también, nosotros hemos aprendido que tenemos que limitar el consumo de muchos productos que son dañinos para la salud. No digo necesariamente dejar de consumirlos. A lo mejor algunos ya están acostumbrados o tienen alguna pequeña adicción. Pero sí tomar conciencia de lo que estamos haciendo para que no nos siga dañando. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Me parece importante saber cuál es el derrotero, cuál es el camino que va a tomar el ex candidato presidencial para estarlo viendo, estarlo observando y hasta donde nos sea posible no permitirle que siga siendo parte de la política mexicana. Ya ha hecho mucho daño y va a tratar de seguir haciéndolo, porque también sabe mentir, sabe engañar, sabe robar y va a seguir haciéndolo. Es lo único que le enseñó la época neoliberal y él es producto de esa época neoliberal, donde
nada para el pueblo, todo para los ricos, acabar con México a como diera lugar. Así que, amigos, estemos atentos. Muchísimas gracias. Sigan suscribiéndose a mi canal y gracias a todos aquellos que ya me han apoyado de alguna manera a llegar un poco más lejos, un poco más allá, para que más gente puedan vernos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video.